Bueno, buenos días para todos. Para los que no me conocen, yo soy Juan David Hernández y Fuentes, residente de Medicina Física y Rehabilitación de segundo año. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la latencia residual y el índice de latencia terminal. Antes de empezar a hablar, pues, como de estos dos conceptos en general, debemos hacer como una parte introductoria y recordar algunos aspectos importantes que nosotros evaluamos en los estudios de conducción nerviosa cada vez que estamos enfrentándonos a un paciente. Nosotros vemos un potencial registrado en el equipo y ese potencial o esa gráfica registrada de ese potencial vamos a evaluar diferentes aspectos. Evaluamos la amplitud, evaluamos la duración, evaluamos la latencia, evaluamos el área y un concepto muy importante que en algunas conducciones lo enfocamos más hacia las motoras es la velocidad de conducción, no exclusiva de ellas porque también podríamos evaluarla en las conducciones sensitivas. La velocidad de conducción, ¿qué es lo que nos está reflejando? Es ese tiempo que se demora en un segmento determinado, ese potencial viajando de un lado al otro. ¿Cuáles son los puntos importantes en la velocidad de conducción nerviosa? 1. La longitud y el diámetro del axón, el espesor de la vaina de mielina como tal y toda su conformación, la distancia que hay entre cada nodo y el ancho o la distribución de los nodos de Rambier. Esos puntos son muy importantes, ya que debido a que haya algún cambio en cualquiera de estos, yo voy a tener alguna afectación de esa velocidad de conducción nerviosa. Unas generalidades y es recordar que el proceso de mielinización empieza desde la etapa gestacional, desde la semana 10 hasta la semana 15 más o menos empieza y se completa alrededor de los 5 años de vida. Asimismo, los axones van a alcanzar como ese diámetro completo de la edad adulta aproximadamente a los 8 o 10 años de edad. Y los axones, dependiendo de la prematurez o si es término o de la edad que vaya adquiriendo el niño, va aumentando de tamaño hasta que logra pues como alcanzar a los 8 o 10 años este diámetro adulto. Aquí tenemos un ejemplo en donde más o menos los axones cubitales representados más grandes pueden medir de 3.5 a 4 micras en bebés que son prematuros de un mes o de 4 a 6 micras en bebés que son a término y de 9 a 13 micras en adultos o mayores de 10 años. Vimos esos 4 aspectos importantes en la distribución, en la conformación de ese concepto de velocidad de conducción. Hay una diferencia muy grande entre los mamíferos o entre los vertebrados y los invertebrados, y es que en general los invertebrados van a tener axones amielínicos, van a tener una configuración distinta, como por ejemplo el calamar. El calamar gigante tiene un axón único gigante que va a cada uno de los tentáculos y que va hacia el cuerpo del mismo. El axón se ha llegado a medir y a confirmar que puede llegar a medir hasta 1 milímetro ese axón gigante, con una velocidad de conducción de aproximadamente 25 metros por segundo. A diferencia de un axón mielinizado de 20 micras, pero que tiene mielina, que este puede alcanzar velocidades de hasta 100 metros por segundo. Esto es importante entenderlo porque vemos la relación y la importancia tanto del diámetro, pero del componente de la mielina para poder entender el concepto de la velocidad de conducción. Se dice que aproximadamente esta relación entre proporción axón-mielina debe estar en un 60-40 para que esa velocidad de conducción sea óptima y tengamos unos valores confiables. Aquí vemos en esta tabla esa representación y esa relación de cómo el diámetro del axón va a estar directamente relacionado con la velocidad que va a tener el potencial que se va a distribuir por medio de ese axón. Entonces, fibras nerviosas que tienen un diámetro entre 10 y 20 van a tener una velocidad de 0 a 120 metros por segundo, como lo representan las fibras A alfa o las 1A y las 1B. A diferencia de las fibras amielínicas, como las fibras tipo C, en donde tenemos un diámetro que va a ser menor a 1 micra y vamos a tener una velocidad incluso inferior a 2 metros por segundo. Una vez entendidos como estos conceptos
de los 4 puntos importantes que nos van a definir la velocidad de conducción nerviosa, yo también debo entender que en la distribución en el ser humano, el nervio a medida que va recorriendo va dejando axones, ya sea en un territorio sensitivo o en unos músculos específicos, y a medida que va llegando hacia distal va disminuyendo su diámetro y su tamaño. Como lo vemos en la gráfica, no es lo mismo si yo evalúo un potencial de acción proximal en el brazo, si lo evalúo en el antebrazo o si lo evalúo más distal. Esto es importante porque muchas veces cuando hacemos los potenciales y vemos alguna caída de este distal, es reconocer el por qué se cae la velocidad, y yo lo que voy a evaluar con esta latencia residual es esos segmentos distales proximales, comparándolos para determinar si hay alguna alteración en alguno de ellos. Ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. Desde 1948 se viene hablando de este término de latencia residual. Este es un estudio descriptivo en donde evaluaron pues como la respuesta de los nervios a una estimulación eléctrica con mediante la electromiografía, y se evaluó la velocidad de conducción motora, encontrando que habían unas diferencias entre las latencias distales calculadas, es decir, esa velocidad que nosotros, por ejemplo, hallamos proximal en el segmento del antebrazo, y las que realmente se obtienen al medirlas con el equipo. Esta diferencia que yo encuentro entre un segmento proximal, utilizando esa velocidad calculada con la velocidad del segmento distal, yo la voy a denominar latencia residual. ¿Qué es eso y cómo se calcula? Entonces, la latencia residual se va a calcular de esa latencia distal que yo obtengo cuando hago la conducción o cuando estimulo y obtengo un potencial de acción muscular compuesto y tengo un registro de latencia, versus, es decir, o le disminuyo o le resto la latencia distal calculada. ¿Cómo así que la latencia distal calculada? Yo cojo esa distancia que tengo entre el cátodo y el electrodo activo, por ejemplo, en el nervio mediano, entre el punto de estimulación y la eminencia tenar donde ubico el electrodo activo, dividido la velocidad de conducción nerviosa que habíamos hallado en el segmento del antebrazo. Es la fórmula básica de tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, yo una vez tengo estos dos valores, hago la diferencia y tengo ese concepto de latencia residual. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo un paciente que le estoy haciendo el estudio de conducción y estoy haciendo un nervio mediano motor captando en el abductor corto del pulgar. Encontrando entonces que tengo una velocidad del nervio mediano en el antebrazo de 60 metros por segundo, obtuve en ese estímulo una latencia distal de 4 milisegundos, y ese segmento, pues como normalmente se hace a 8 centímetros, lo defino en esa distancia. Cojo entonces estos valores, los paso a la tabla y entiendo entonces que los 8 centímetros los debo pasar a milímetros para poder cancelar valores, y entonces divido esa velocidad en el antebrazo, divido la distancia en el segmento distal por la velocidad en el antebrazo. Eso nos da la latencia distal calculada, que es 1.3 milisegundos. Y procedo entonces a hacer el paso que sigue, y es restar la latencia distal que yo obtuve, que en este caso fue 4, menos esa latencia distal calculada, que es 1.3. Aquí hay algo muy importante, y es que vemos que si yo le hubiera aplicado ese mismo concepto de velocidad que había dicho inicialmente, de 60 metros por segundo, yo debería tener una latencia de 1.3 milisegundos. Está completamente desfasada de lo que yo esperaría si continuara con una misma velocidad constante, tanto en los segmentos proximales como en los segmentos distales. Entonces, en este punto, yo ya empiezo a hacer la diferencia de esos dos segmentos. Entonces, 4 menos 1.3 milisegundos me daría 2.7 milisegundos. Ese es el valor que yo consideraría como una latencia residual. Ahorita entenderemos cuál es la importancia de este valor cuando se aproxima a 3, cuando es mayor o menor a 3, que es como uno de los valores de referencia,
pero cada nervio va a tener como un valor establecido. En el estudio que les hablaba ahorita de 1954, en donde se hizo pues como esta primera definición de latencia residual, estos eran los montajes que se hacían en la época, donde las letras A y I respectivamente van a ser los electrodos activos, tienen varios puntos de captación, uno en el antebrazo, uno en la muñeca y otro en la mano, para que con un solo estímulo obtengan pues como todos los medios de captación. Vemos que es algo pues como grande el equipo, que es engorroso, y en este punto, en la letra A mayúscula, en el lado izquierdo, vemos que es como una correa de muchos electrodos que van a estar captando la señal que yo estoy haciendo, en este caso en el nervio ulnar, y estoy captando por todas partes por donde pase ese potencial de acción. Lo mismo que en este punto, tengo la correa en el antebrazo, estoy estimulando el nervio mediano y estoy captando por donde está pasando todo, al igual que en la muñeca y en la eminencia tenar. Igual que con el nervio radial, con el estímulo proximal, el electrodo activo o de captación en el antebrazo, en la muñeca, respectivamente, con la tierra pues ubicada en el sitio especificado con la letra G. En la gráfica de abajo a la derecha vemos entonces esa representación en el antebrazo de cómo se representan en porcentaje cada una de la distribución de esos estímulos o esos potenciales, viendo que el nervio radial en el antebrazo corresponde casi al 50% de esa captación de todos los potenciales al estimularlo, pues porque va a corresponder casi que a ese 50% de toda la porción posterior del antebrazo. Hice traer pues como las foticos para que comparáramos el equipo de antes y los equipos que utilizamos ahora, que la tecnología cada vez pues como va abarcándonos y nos va tocando un poco más. Entonces en este estudio encontraron estas velocidades de conducciones iniciales. Encontraron, por ejemplo, en el nervio ulnar al abductor del quinto unas velocidades de conducción en un hombre distinto, en el hombre H y en el hombre L, de 62 y de 65. Para el primer interocio una velocidad de 60 y de 62, para la eminencia tenar para el nervio mediano de 60 y 66, con un promedio de 63, para el extensor corto del pulgar, de los dedos, perdón, de 52 y 58, y para el flexor corto de los dedos, de 47 y de 52. Vemos pues que se asemejan mucho la relación entre cada uno de los grupos musculares evaluados y cada uno de los nervios evaluados, y posteriormente se pasa a hacer el cálculo de la latencia residual. Entonces vemos que esa latencia residual tiene unos valores diferentes en cada uno de los nervios, teniendo mayores valores de latencia residual en los miembros inferiores, por lo que veíamos ahorita, porque no solo depende del diámetro, sino también de la longitud y de pronto de la mielinización que se va perdiendo en los segmentos más distales, al ser las extremidades inferiores más prolongadas. Entonces ellos, desde estos análisis y desde estos valores encontrados, plantean dos posibles factores implicados en por qué la velocidad distal no es la misma y se cae tanto con respecto al segmento proximal evaluado. Entonces ellos dicen, uno, por el tamaño o el diámetro de ese axón, que va a llevar una desaceleración pues, de esa velocidad de conducción por las fibras terminales que son más pequeñas, o dos, porque hay un retraso en esa transmisión de ese potencial en la unión neuromuscular que también va a afectar esa velocidad en la captación de la fibra muscular. Sin embargo, ya en 1976 se dio un paso como más adelante y se dijo, bueno, y si yo aplico estos mismos conceptos, pero con los nervios sensitivos, ¿qué pasará? ¿Obtengo esta misma respuesta? ¿No voy a tener los cambios? Entendiendo que uno de los factores que se habían explicado inicialmente era el retraso que se daba en la unión neuromuscular. Entonces hice un estudio con 20 pacientes que tenían algún tipo de neuropatía ulnar o mediana y se fueron 20 pacientes controles sanos, ¿cierto? Se descartó que no tuvieran diabetes mellitus, se les hizo una prueba de glicemia, que no tuvieran alcoholismo ni antecedente familiar de diabetes mellitus. Adicional, que no tuvieran ningún tipo de alteración neurológica
que pudiera alterar o dar falsos positivos o cambiar el resultado de las pruebas. Pues se habían intentado hacer muchos estudios, pero no se había logrado establecer bien esas latencias, ni lograr bien como esa diferencia de los segmentos proximales y distales, debido a que como los potenciales de nervio sensitivo tienden a ser de menor duración y por el fenómeno de dispersión temporal fisiológico y de cancelación de fase, dificultaba de forma técnica la obtención de estas latencias. Entonces no se podría hacer un cálculo adecuado de la latencia residual. Sin embargo, ya con este estudio se pudo encontrar que las latencias residuales para el nervio ulnar y para el nervio mediano, comparando el componente sensitivo con el motor, tenían latencias residuales muy similares, con rangos que están casi idénticos, con valores de 1.5 para el sensitivo ulnar, de 1.7 para el motor ulnar, de 1.6 para el mediano sensitivo y de 1.5 para el mediano motor, con unas P que son estadísticamente significativas. Adicionalmente, correspondía y se correlacionaba con que los valores de los pacientes con una neuropatía establecida dentro de ese grupo de 20 pacientes que tenían afectación del nervio mediano o del nervio ulnar, así como se prolongaba la latencia terminal en la evaluación de esos, tanto motores como sensitivos, la latencia residual también se aumentaba comparado con el grupo control. Entonces, aquí se encontró que uno de los factores que se creía inicialmente que era el de la unión neuromuscular, si bien podría influir, no lo explicaba todo y podría ser más explicado por el diámetro del axón. En el libro de Dumitru nos dan unos valores de referencia. Esto es como tomado de la bibliografía que se encuentra hasta el momento, que no es mucha. Los grupos de casos y de grupos de pacientes en los que se ha estudiado la latencia residual son reducidos y no se tiene como un número adecuado para poder establecer unos valores de referencia bien establecidos, pero estos son los que más se aproximan como a esa realidad, dando como referencia para el ulnar sensitivo 1.3 para los pacientes sanos, para el ulnar motor 1.4, para el mediano sensitivo de 1.3 y para el mediano motor de 1.5, comparado con los valores de anormalidad, cuando ya hablaríamos de una neuropatía, con valores del ulnar sensitivo de 2.4, del motor de 3, del mediano sensitivo de 3.4 y el mediano motor de 3.3, con sus grupos pues con su intervalo hacia ambos lados. ¿Cuál es la utilidad diagnóstica entonces de esta latencia residual? Si bien ya lo vimos, vamos a comparar un segmento proximal con un segmento distal, comparamos esas velocidades de conducción, esas latencias que nos dan y podemos como dirigirnos hacia un diagnóstico de si hay una afectación distal, proximal o homogénea en ambos puntos que yo estoy comparando. Sin embargo, como tal el estudio, pues no tiene una variabilidad entre sujetos, ya que yo estoy comparando un propio segmento de mi nervio contra otro mismo del mismo paciente. Sin embargo, pues ya vimos que los valores de referencia establecidos como normales o anormales sí son tomados de otros pacientes, por lo que se pone entre signos de interrogación este factor a favor pues como de la latencia residual. Lo otro es que nos va a dar una desviación estándar que va a ser más pequeña y el rango de normalidad va a ser más estrecho por los valores que ya vimos anteriormente. En los pacientes que tienen una anastomosis tipo Martin-Gruber, pues no va a ser confiable la evaluación de la latencia residual, ya que esas velocidades van a verse afectadas por los intercambios axonales que hay entre el nervio mediano y el ulnar. Y en la latencia residual, esta tiene un problema también, y es que el 14% de las personas sanas, sin clínica de neuropatía y sin ningún otro hallazgo anormal en el examen físico, al hacer el cálculo de esa latencia residual, hasta el 14% puede estar alterada. Entonces es también importante reconocerlo,
para evitar pues como esos factores confusionales y mirar la confiabilidad de la prueba pues o del cálculo de esta herramienta versus otras herramientas que se pueden tener que nos van a ayudar a evaluar exactamente lo mismo. Entonces aquí vemos un ejemplo muy claro de esa diferencia de esa latencia residual. Tenemos dos pacientes distintos. A los dos les estamos evaluando el nervio mediano, captando en el abductor corto del pulgar, estimulando en la muñeca a 8 centímetros. En los dos obtenemos una latencia de 4 milisegundos. Pero cuando calculamos la velocidad de conducción en el antebrazo, en uno tenemos una velocidad de conducción de 52 y en el otro de 65. Entonces esto nos va a cambiar ese valor que yo espero en la parte distal esté un poco más alto, obviamente, en el que tiene una velocidad de conducción en el antebrazo de 65 metros por segundo, dándome una latencia residual, en este caso, con una latencia obtenida de 4, en el que tiene 65 metros por segundo de 2,8 y en el que lleva una velocidad en el antebrazo de 52 de 2,5. Esto probablemente esté indicando que el que tiene una velocidad en el antebrazo de 65 metros por segundo tenga alguna afectación que esté disminuyendo la velocidad en el segmento distal. De este término de latencia residual sale una variación de esa técnica de la latencia residual, que es el índice de latencia terminal. Utilizando los mismos conceptos, también va a evaluar la velocidad de conducción en dos segmentos distintos, comparándolos, y se usa solo en conducciones motoras. En lo que encontré pues, de la bibliografía, no encontré estudios en donde se evaluara el índice de latencia terminal con las conducciones sensitivas. ¿Qué compone entonces este índice de latencia terminal? Vemos que en el numerador sigue siendo el mismo, que es la distancia entre el cátodo y el electrodo activo dado en milímetros, que para el ejemplo que vemos ahorita sería de 8 centímetros, en este caso 80 milímetros, y dividido en el numerador vamos igual a tener la velocidad de conducción nerviosa proximal, es decir, la del antebrazo, pero en este caso ya la vamos a multiplicar por esa latencia distal que tuvimos. Como lo vimos en el ejemplo anterior, sería de 4. Vamos a hacerlo aquí en el mismo ejemplo. Tengo el paciente con una velocidad de conducción de 60 metros por segundo, una latencia distal que obtengo con el estímulo de 4 milisegundos y una distancia del segmento distal de 8 centímetros. Entonces hago la operación matemática, cancelo los factores y al final voy a tener que ese índice de latencia terminal me va a dar 0.33 milisegundos. Al multiplicar la velocidad del antebrazo por la latencia obtenida, y esto colocándolo en el denominador para así hacer la división respectiva. ¿Qué nos va a evaluar esto? Exactamente lo mismo, comparación de la velocidad del segmento distal versus el segmento proximal. Cuando yo tengo un resultado más bajo, es decir, menor a 0.3 en este índice de latencia terminal, va a estar hablando de que el compromiso está más distal del nervio. Por el contrario, si el resultado es mayor de 0.3 o entre más alto esté, el compromiso va a ser de la velocidad de conducción, pero en el segmento proximal. Si el resultado se me acerca a 3, estamos dentro de los límites normales. Entonces, ¿cuándo yo debería usar estos dos elementos o estas dos herramientas dentro de mi práctica clínica? Si bien pues uno no está muy acostumbrado, o en mi caso pues hasta no presentar esta charla creo que nunca había utilizado pues como estos conceptos, sí podemos ver que tiene alguna utilidad y que los podemos usar como apoyo en el diagnóstico junto a otras herramientas que tenemos a la mano. Por ejemplo, para el síndrome del túnel del carpo, este estudio realizado en Turquía en el año 2011 evaluó a 57 pacientes, en total fueron 102 manos con sospecha de síndrome del túnel del carpo. Eran pacientes que mínimo llevaban 3 meses con síntomas, no tenían otras comorbilidades asociadas y no habían sido ni operados, pues obviamente del túnel del carpo, ni habían recibido infiltraciones con glucocorticoides para poder ser parte pues como del grupo de inclusión.
¿Qué se evaluó? Se evaluaron pues como todos los parámetros, se evaluó la velocidad de conducción del nervio sensitivo, se evaluó la latencia distal sensitiva, la latencia distal motora, la velocidad de conducción del nervio motor, la amplitud tanto del sensitivo como del motor, la comparativa del mediano y el lunar al cuarto dedo, y finalmente se utilizaron estas dos herramientas de la latencia residual y el índice de latencia terminal. ¿Qué se encontró entonces? Que en este caso los valores que dieron en el grupo control de latencia residual y de índice de latencia terminal comparado con el otro grupo no mostraron mayor diferencia, pero sí lograron, pues como para hablar de que sea estadísticamente significativo, pero sí lograron dar puntos a favor en cuanto a la especificidad de uno y a la sensibilidad del otro. Aquí vemos entonces ese cálculo de la sensibilidad y especificidad de cada una de las pruebas, siendo la ganadora la latencia distal sensitiva, es decir, la que tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad, mayor valor predictivo positivo y mayor valor predictivo negativo, siendo como la prueba más completa que me va a ayudar, utilizando el criterio de normalidad de mayor de 2.83, a establecer el diagnóstico de síndrome del túnel del carpo. Seguido el comparativo al cuarto, de esa latencia comparativa al cuarto del mediano y del lunar. Sin embargo, vemos que en este caso la latencia residual tiene una muy buena especificidad, pero una muy mala sensibilidad, y por el contrario, el índice de latencia terminal tiene muy buena sensibilidad con muy mala especificidad. Los autores con estos hallazgos recomiendan que al combinar estas dos pruebas podríamos estar obteniendo los beneficios de la sensibilidad del uno con la especificidad del otro, sumado obviamente a las otras pruebas, entendiendo que yo no voy a dejar de hacer las latencias, las amplitudes y voy a dejar de tener los otros parámetros, sabiendo que esto es una herramienta que no implica ningún costo adicional y que simplemente va a salir del cálculo de los valores que yo ya obtuve con los otros estímulos o los otros valores que yo había hallado. ¿Qué conclusiones deja este estudio? Lo que les decía, uno, es un método que es una herramienta que es de un cálculo que no requiere costos, no necesita herramientas adicionales. Puede aumentar la sensibilidad diagnóstica cuando se suma a las pruebas que ya tenemos. Entre sí combinadas aumentan la sensibilidad y la especificidad del estudio, y que son útiles principalmente en las etapas tempranas de la enfermedad. En los pacientes que yo hice las conducciones sensitivas y motoras y no tengo nada de anormalidad por los valores ya establecidos como valores de límites normales, yo puedo hacer este cálculo y una normalidad de estos cálculos podrían llevarme a diagnosticar una etapa temprana del síndrome del túnel del carpo. En otra área, aparte del túnel del carpo, donde se ha utilizado el índice de latencia terminal, ya específicamente, porque recordemos que este sale de la latencia residual, entonces se utiliza ya más el índice de latencia terminal. En este caso es un estudio retrospectivo del 2012, donde se hizo una recolección durante 47 años hasta el 2007 de pacientes con diagnóstico de POEMS y de CIDP. En total fueron 138 pacientes con POEMS y 69 pacientes con CIDP, en los cuales se les evaluó y tenían pues su estudio de electrodiagnóstico. En estos pacientes se les evaluó el índice de latencia terminal para el nervio ulnar, para el nervio mediano, para el nervio peroneal y para el nervio tibial. Recordemos que este índice solo tiene cabida para las conducciones motoras. Y valores de referencia pues establecidos para las motoras. ¿Qué se encontró? Se encontró entonces que este índice en POEMS estaba aproximadamente en 0.48, 0.43, 0.48 y 0.44, es decir, está más elevado comparado con el de CIDP, que está en 0.42, 0.3, 0.4 y 0.39, con unas P que son estadísticamente significativas, principalmente para el nervio mediano,
dándole así un valor de especificidad y sensibilidad importante para tratar de diferenciar estos dos diagnósticos, entendiendo que en el POEMS la disminución de la velocidad va a ser más afectada proximal y que la desmielinización o esa afectación de la velocidad en CIDP va a ser mucho más distal. Entonces, esto fue lo que se concluyó de este estudio. En POEMS, para el nervio mediano, el índice de latencia terminal, cuando se aplicó el criterio o el valor límite de 0.38 para arriba o igual a este valor, tenía una sensibilidad del 70% y una especificidad del 77%. Y cuando evaluábamos el nervio tibial, utilizábamos un valor de referencia más alto, mayor o igual a 0.43, y si se obtenía por encima de esto, teníamos una sensibilidad para el diagnóstico de POEMS de 50% y una especificidad del 70%. Seguimos con la CIDP, en este caso comparando CIDP diabética versus idiopática. Se compararon 147 pacientes que tenían un estudio de electrodiagnóstico entre el 2000 y el 2015 que confirmaban el diagnóstico de CIDP, en donde se encontró que los surales, los nervios surales, eran más anormales, es decir, podían estar ausentes o de baja amplitud más en CIDP asociada a diabetes mellitus que en la CIDP idiopática. Desafortunadamente aquí al índice de latencia terminal no le fue tan bien para diferenciar estos dos grupos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el patrón en diabetes mellitus de desmielinización es mucho más difuso y no va a dar como esos segmentos comparativos de proximal a distal para poder hacer un buen cálculo y una buena aproximación o diferencia entre estos dos segmentos. Vemos aquí la tabla donde se compara idiopática versus diabetes, tanto del índice de latencia terminal para los mismos 4 nervios, sin tener una P estadísticamente significativa en la comparación de estos. Entonces, en este caso no es útil para hacer la comparación de diabetes mellitus versus idiopática. Diferente en el otro grupo de CIDP, en donde se hizo una comparación entre 19 pacientes con CIDP, 25 pacientes con CIDP anti-MAG, 13 pacientes con Charcot-Marie-Tooth tipo 1A y 22 pacientes controles. ¿Qué se encontró acá? Que los pacientes con CIDP tenían, con CIDP, perdón, anti-MAG, tenían mayor desmielinización distal y era estadísticamente significativa la diferencia cuando se utilizaba un nervio mediano con un índice de latencia terminal menor o igual a 0.25, aportando una sensibilidad de hasta el 93% y una especificidad del 81% para el diagnóstico de CIDP anti-MAG. Entonces, en este punto, al comparar POEMS con CIDP, también vemos la utilidad no solo en este, sino en CIDP anti-MAG. Si bien en estas dos herramientas tenemos pocos estudios o tenemos pocos grupos de casos de pacientes para determinar los valores de referencia o tener una adecuada utilidad de estas herramientas, sí vemos que hay algunas ayudas en donde se pueden utilizar y algunos diagnósticos donde nos pueden dar la mano para apoyar los diagnósticos y apoyar pues como esa sospecha clínica que estamos teniendo. Recordemos entonces ya como conclusiones para cerrar la charla, y es que la velocidad de conducción nerviosa va a depender de la longitud y el diámetro del axón, además de la conformación y toda la estructura de la mielina y de los nodos de Rampier, y que esa velocidad de conducción distal va a ser menor que la encontrada en los segmentos proximales por todos los fenómenos que ya vimos anteriormente. Son herramientas que son fáciles de emplear, no implican ningún costo adicional, ninguna herramienta adicional, y pueden apoyar los diagnósticos en los estudios de electrodiagnóstico, específicamente o más apropiado en las etapas tempranas del síndrome del túnel del carpo y en la diferenciación de algunas polineuropatías desmielinizantes crónicas, como CIDP versus POEMS, como lo vimos en el estudio, y en CIDP anti-MAG. Muchas gracias, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.
Juan, muchas gracias por la explicación, pues muy clara. Estas son dos pruebas que son antiguas, pero de pronto han caído como en desuso. Yo cuando le solicité que preparara este tema, le pedí que retomara el caso que presentó David Genei en la última reunión de casos, sí, porque había una discrepancia, es decir, había la duda. Era un paciente que se reportó como un atrapamiento del lunar en el codo y que tenía unas latencias distales muy retardadas. Entonces existía la duda, era si el atrapamiento lunar en el codo enlenteció todo lo que había de ahí hacia abajo, o era al revés, era un paciente que tenía un atrapamiento, por ejemplo, en el canal de Gullón, y eso en forma retrógrada enlenteció hacia atrás. Entonces yo le había pedido el favor de que empleara estas técnicas a ver si eso contribuía a solucionar como esa discrepancia de dónde era el atrapamiento, si era en el codo o en la muñeca. Profe, me va a matar porque el profe Genei me pasó los casos en la semana inicial del mes de junio y lo olvidé por completo, pues buscando toda la revisión. Pero compromiso para la siguiente reunión del diagnóstico que presentaré los casos con los cálculos de las latencias residuales y el índice de latencia terminal para que no quedemos pues como con la duda frente a eso. Ofrezco mis disculpas, se me pasó por completo hacer los cálculos, profe, lo olvidé. Listo, entonces queda pendiente. No sé si alguien tiene alguna otra observación o algún comentario. Yo los invito como todo, es una cosa nueva, hay que hacerlo. Yo quiero quiero hacer un comentario. No había levantado la mano. Dale, Bernardo. Sí, miren, este índice de la latencia terminal y la latencia residual se debe buscar en todos los pacientes en que uno, cuando encuentra una neuropatía crónica, está como con dudas. Yo, durante este año y el año pasado, he tenido 3 pacientes en donde me ha llamado la atención precisamente eso, ¿no? Latencia volada de los cubitales, de los medianos, por 8 puntos y pico, y la velocidad del antebrazo no está tan volada. Entonces, ahí esa es una de las características donde uno debe sospechar y utilizar estos índices. En esos 3 casos, yo los utilicé y en uno tenía la paciente, estaba siendo tratada como una polineuropatía crónica desmineralizante. Yo ya había tenido 3 ciclos de hemoglobulina y yo sugerí respetuosamente pues, al neurólogo que considerara una gamapatía monoclonal porque tenía el índice de la latencia terminal y la latencia residual volados. En los otros 2, a esta paciente se le hizo el diagnóstico de una gamapatía monoclonal y obviamente se cambió el tratamiento y mejoró. En los otros 2 sí realmente no. Pero yo pienso que ahí en esos casos, cuando uno, cierto, esas latencias voladas y esas velocidades no tan voladas, de pronto pensar en que puede haber otra cuestión. Para el túnel del carpo, yo honestamente tengo muchísimas dudas, no creo que sea de ninguna utilidad, y así lo ratifican los trabajos, cierto, que se han hecho. No, la mayoría, en realidad, no le den una utilidad grande a estos 2 índices, la mayoría. En la gamopatía monoclonales, yo diría que un 70% le den utilidad a los índices y un 30% dicen que no sirve para absolutamente nada. Pero en mi experiencia, pues, como lo dijo Juan David, se demora unos 2 minuticos más y de pronto ahí puede ser de alguna utilidad en esos pacientes. Gracias, profe, por el comentario. Yo tengo una pregunta para Juan David. Sí, doctor. Juan David, con lo que revisaste, a mí me queda como la sensación que tal vez no hemos podido encontrar cuál es la verdadera utilidad o dónde podría tener una gran utilidad la medición del índice de latencia terminal. Porque por los valores que presentaste, en algunos casos la sensibilidad termina siendo muy alta y en otros muy baja, y se puede presentar también que la especificidad sea muy alta o muy baja, pues en el caso. Según lo que revisaste, ¿cómo a qué conclusión podría llegar de en cuáles enfermedades o patologías, en cuáles casos podría tener utilidad en términos de sensibilidad y especificidad?
O sea, ¿tú cuándo la podrías utilizar? ¿Cuándo dirías, vea, en tal caso podría ser muy útil? Profe, no, definitivamente, como lo dije, pues como en las conclusiones, yo creo que todavía falta mucho, pues, o como decía el profe, se ha entrado pues como en desuso de estas dos herramientas. Sin embargo, con lo que hay en la bibliografía para los diagnósticos de polineuropatía desmielinizante crónicas, como una de las diferenciales, se podría realizar pues como estas dos herramientas. Eh, pues de acuerdo con el profe Bernardo, pues con el síndrome del túnel del carpo no hay mucha evidencia. De hecho los estudios le dan muy bajas valores de sensibilidad y especificidad en general. Sin embargo, quise traer este que representaba que uno tenía mayor sensibilidad y el otro tenía mayor especificidad, para darle como mayor valor pues como a las herramientas y fomentar pues como el uso, como decía el profe, son 2 minutos más que se puede utilizar, pero definitivamente creo que para el diagnóstico de polineuropatías desmielinizantes crónicas es la mayor utilidad de estas dos herramientas para poder pues como hacer un enfoque diferencial y que nos pueden ayudar en esos casitos que estén ahí difíciles y que tengamos que aclarar bien ese diagnóstico. Sí, realmente ahí lo que pasa es que me refiero a las gamopatías monoclonales, la neuropatía, la característica principal es un enlentecimiento, ¿cierto? Distal de las velocidades. Pero eso a simple vista no es fácil verlo. Entonces, si hace nuestros índices, sí puede darse cuenta de que el compromiso distal en cuanto a velocidad, el compromiso distal es mucho mayor que el compromiso proximal, y eso sugiere, no indica, no es la verdad revelada de que eso sea una gamopatia monoclonal o un POE, ¿cierto? Una cuestión de esas. Entonces, esos índices sirven para eso, realmente. En un paciente con neuropatía crónica, hacer un índice de eso, si uno encontrar los alterados, lo que le está diciendo es que el segmento distal está más comprometido que el segmento proximal. Y cuando uno encuentra eso, debe sospechar una entidad diferente a la neuropatía crónica inflamatoria desmielinizante, ¿no? Esa es realmente la utilidad de esos índices. Eso es lo que uno tiene que, y debería hacerlo. Yo pienso que todo paciente que encuentre esa neuropatía crónica, pues debía hacerlo. Pues ya lo ha dicho aquí varias veces, se demora 1 o 2 minutos. Encontró que hay un compromiso más distal, poner sobre aviso a la persona que ordenó el examen si el paciente no tiene el diagnóstico. Si el paciente no tiene el diagnóstico, de que por favor busque por ese lado que de pronto encuentra algo. Yo creo que esa es la utilidad de eso realmente. Muchas gracias, profe.